Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Estábamos escuchando un homenaje a Chelique Saravia, la Filarmónica de Londres. Y este es un homenaje que le rinde Chelique Saravia a la Virgen de Chiquinquirá, quien este fin de semana estuvo de fiesta de cumpleaños. Yo quiero pedirle, suplicarle, implorarle a la Virgencita, a la Chiquinquirá, a la Chinita, como la llaman sus devotos, que ilumine por favor a Venezuela, pero que ilumine sobre todo a la dirigencia política que tienen en este momento en sus manos librar esa lucha, esa batalla democrática y cívica para rescatar a Venezuela y volver a instaurar la democracia que tanto nos hace falta, esa democracia que duró 40 años y donde podemos contar con grandes obras, con íconos, con la producción, con la educación, con una Venezuela que fue gobernada por civiles, una Venezuela que prosperó en apenas, repito, 40 años. Así que, Virgencita, en nombre de los venezolanos de bien, los venezolanos que queremos vivir en paz, en libertad, amparados por el manto de la Constitución y las leyes, en separación de poderes, y con un presidente que podamos elegir cuando nosotros decidamos y cuando lo establezca la Constitución, que nos cuides y nos ilumines en estas horas aciagas que vive tu tierra, Venezuela. Están sorprendidos por los altos costos de la vida. Sorprendida estoy yo de que ellos estén sorprendidos. No se sorprendían ni levantaban su voz cuando a lo largo de 18 años expropiaron empresas productivas de alimentos, industrias de alimentos. Cuando los dueños de las empresas que producían leche, azúcar, arroz, café, pastas, estoy nombrando justamente esos productos que no aparecen desde hace muchos años en los anaqueles de los abastos y mercados de Venezuela, esos alimentos necesarios para que los padres de familia alimenten a sus niños y no tengamos las cifras criminales de desnutrición en este momento de estas criaturas que apenas comen una vez al día, cuando mucho. No se sorprendían cuando perseguían a los industriales después de cerrarles sus empresas. Ahora se sorprenden por los altos costos. No se sorprendían cuando casi 350.000 empresas, menos del 60% de la capacidad empleadora privada, fue devastada. Eso ocurrió a lo largo de 18 años. No se sorprendían cuando en 1998 teníamos 611.803 empleadores y en abril del 2016 apenas llegaba a 264.000. Eso no lo sorprende. No les sorprende el tamaño de la destrucción. Apenas queda un 30% en pie. No se sorprendían cuando las 2/3 partes de las empresas industriales privadas cerraron. ¿No se sorprendieron, en serio, cuando 8.000 empresas, de acuerdo con Industria, cerraron? ¿No les sorprendió que le arrancaran 7 millones de hectáreas al sector privado? Casi toda la tierra útil para producir alimentos en Venezuela. Eso no les sorprendió. ¿No les sorprendió que fuesen 114.455 productores del campo los que lo abandonaron? Ahora les sorprenden los altos costos de la vida. ¿No les sorprende que el control de precios traiga este desastre que tenemos en este momento? Eso es el comunismo, eso es el socialismo. ¿Cómo se van a sorprender si han apostado a lo largo de 18 años por este modelo? Lo han defendido con uñas y dientes. Se han llevado por delante a venezolanos que trabajaban dignamente. ¿O es que creen que la diáspora, que pasa de 2 millones de venezolanos en el exterior, se fue? ¿Por qué? ¿Porque el socialismo les daba calidad de vida? ¿Porque el socialismo les permitía levantar a sus hijos y a sus familias? Ahora les sorprende cuando la mortandad está llegando a Venezuela, gracias a lo que ellos mismos aplicaron. Se puede ser cínico. Lo que no se puede ser es un sinvergüenza. Y creo que un chavista hoy se sorprenda por el desastre que estamos viviendo es sinvergüenzura de la más descarada.
La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, profesor Tomás Páez. Bienvenido a su espacio de cada lunes, La Voz de la Diáspora. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás tú, Thais? Felicitaciones. Debes estar muy feliz con tu nuevo rol como abuela, ¿no? Así es, así es. Aquí estamos, está todo apostando por esta Venezuela. Bueno, de eso se trata, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo ves las Bien. cosas? ¿Estás en Madrid? ¿Ha llegado un nuevo inquilino a la diáspora? Sí, vengo de allá. Vengo de la rueda de prensa que hizo Ledesma con todos los amigos que hay aquí en España, un tema muy masivo. Está toda la representación de todos los partidos políticos estaba allí, denunciando la situación en Venezuela y acompañado además de todos los partidos demócratas que hay en España y que se han ocupado del tema de Venezuela. Te comento que el programa pasado con el tema de los pensionados y jubilados ha causado, vamos a tener que repetir porque hay gente de Colombia, Chile que no pudo participar, México y Estados Unidos y Canadá que quieren también expresar sus problemas a través de este espacio, ¿no? Entonces, bueno. Me gustaría que dieras un correo para que quienes nos están escuchando a nivel internacional, nuestros hermanos venezolanos, que tengan ese problema. Y el tema de los indocumentados, que también es un asunto que esta mañana conversaba con el diputado Luis Florido, porque le voy a insistir a él, y ya lo habíamos comentado acá en el programa, que gire oficios a esos países, Tomás, donde nuestros hermanos venezolanos están quedando indocumentados porque los consulados que están obligados por la ley y por la Constitución a otorgarles su documento, que en el caso de los que están en el extranjero es el pasaporte, no lo están haciendo y tengan en cuenta a estos venezolanos y les den una situación especial. Entonces creo que estos dos temas, los jubilados y pensionados y los indocumentados, venezolanos indocumentados en el exterior, claro que sí, podemos repetir programas, pero también quiero que invites a quienes nos están escuchando y tengan ese problema, que nos escriban al correo que tú les vas a dar para procesar esas denuncias. La voz de la diáspora venezolana @gmail.com. Ese tema de los indocumentados es preocupante porque, bueno, no solamente está generando indocumentados, está generando no ciudadanos realmente. Porque los muchachos que se fueron sin cédula de identidad no pueden acceder al pasaporte después si salieron a los 6, 7 años de Venezuela, al llegar al país de acogida, ya no pueden sacar su cédula porque, como decía Mechita desde Francia en la anterior entrevista, la única manera de sacar la cédula es en Venezuela, a diferencia de lo que hacen todos los consulados en el mundo, que es tratar de aproximarse a sus ciudadanos, servirles. Pero como el gobierno desprecia, la dictadura venezolana desprecia a los venezolanos y también a los que están en la diáspora, eso no está ocurriendo. Pero eso hay que denunciarlo y afortunadamente tenemos países como Colombia que está recibiendo, en este momento debemos tener más de 500.000 venezolanos viviendo en Colombia, están tomando medidas para facilitar desde el país de acogida los problemas de los venezolanos indocumentados. Han creado mecanismos para resolver y poder atender a la comunidad, ¿no? Y ese es un poco el esfuerzo que estamos haciendo a escala global. Con nosotros está hoy Manuelillo, Luis, yo lo llamo Lucolmen. ¿Cómo lo llamas? Lucolmen, porque ese es su correo. Entonces lo tengo grabado y hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Estuvimos juntos en París presentando el libro. Juntos nos reunimos con Ramón Guillermo Aveledo, tratando de pensar en algún mecanismo para articular a la diáspora con Venezuela. Y en este momento Luis está viviendo en México, primero en Italia, donde él coordinó unos encuentros con la comunidad venezolana, tanto en Roma como en Milán, que nos dio oportunidad de intercambiar, y ahora está viviendo en México. Entonces está en el mismo esfuerzo, y yo quisiera que fuese él quien
hablar, a quien tomara el espacio. Luis es educador, además ha sido responsable, fue coordinador y director de educación de la alcaldía de Chacao, es decir que está formado, pero además ejercido en el tema educativo, que es clave para la reconstrucción de Venezuela. Bienvenido, Luis, a buen provecho. Muchas gracias, Thaís. Un placer verte y oírte, Tomás, nuevamente. Buenas noches para ti, buenas tardes para Thaís. Quería comentarte, me encantó el inicio del programa con el tema de la chinita. Pues déjame informarte, Thaís, y los venezolanos que nos están oyendo, que por ejemplo, una de las cosas que sucedió la semana pasada en Tampico, una pequeña comunidad mexicana, fue justamente el primer amanecer gaitero. La comunidad venezolana pequeña, una zona petrolera, podemos asumir que debe haber mucho zuliano en esa área, celebraron su amanecer gaitero y el día siguiente una misa para conmemorar el Día de la Chinita y bendecir la imagen de la chinita en esa misa. Esto lo organiza una de las tantas organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones que se han ido creando en el mundo y también aquí en México. En este caso se trataba de Venezuela Compromiso Internacional, es la asociación civil que maneja allá en Tampico. Pues sí, Thaís, en la diáspora estamos lejos, pero estamos presentes en Venezuela. Debo comentarte también que el tema de indocumentados aquí en México es un tema. No solo es el tema de la documentación venezolana. Imagínate que el impacto de no poder contar con un pasaporte vigente también impacta la documentación o tu estancia legal en el país. Hay muchos venezolanos que tienen, por ejemplo, en México se otorga a muchos profesionales, etcétera, que han sido traídos por empresas o que vinieron y consiguieron trabajo. Su forma de acceder a México fue con un trabajo. Para ese trabajo le dan lo que se llama una residencia temporal. Para tú permanecer en México el año siguiente te la dan un año, cada año te la dan. Para tú renovarla necesitas tu pasaporte vigente. Imagínate el problema que se encuentra un venezolano que no ha podido renovar su pasaporte y necesita permanecer legalmente en México. Pues resulta ser que está indocumentado desde el punto de vista del pasaporte venezolano y estaría indocumentado en su nuevo país donde está residenciado y necesita residir legalmente. ¿Qué mecanismos se están buscando para encontrar respuesta? Porque en España, por ejemplo, hay algunas organizaciones de abogados que prestan servicios hasta gratuitos, no todos, pero preocupados por este tema, que están levantando la data y que están sentándose con el gobierno regional y nacional para tocar ese tema, digamos, para resolver caso por caso Lo mismo, Tomás, se han escrito algunas peticiones, se ha informado a las secretarías de gobierno del caso que corresponde el tema de la residencia temporal, a las oficinas de migración sobre este caso venezolano. Hay apertura de las autoridades mexicanas para entender esta situación. Sin embargo, hasta el momento, particularmente, yo conozco los esfuerzos que se han hecho, mas no conozco todavía de un resultado positivo. Estamos en la espera, pero imagínate lo significativo que es que la solución al problema de los nacionales venezolanos tiene que ser dada por los gobiernos extranjeros. Luis, sí, Tomás, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir tocando este tema. Estoy recibiendo muchísimas comunicaciones, muchísimos comentarios sobre eso. No solamente aquí dentro del país estamos pasando trabajo y necesidades, no solamente aquí estamos sometidos por un régimen que nos priva de las libertades básicas y más sencillas, sino los venezolanos que también han tomado la decisión de irse porque tienen derecho de buscar un mejor futuro para ellos y para sus familias, también son víctimas de esta persecución de parte del chavismo contra sus propios hermanos. Vamos a una pausa, Luis y Tomás, y ya regresamos con más de Buen Provecho. Quiero saludar también a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.
A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Baruteños, les habla Darwin González, actual concejal de Baruta. Desde hace 12 años he trabajado en las comunidades de la mano de David Uzcategui, quien ha sido inhabilitado injustamente, pero hemos seguido trabajando sin descanso por nuestro municipio. Nosotros tenemos el deber de defender nuestra casa. Nuestra casa es Baruta. No permitamos que la minoría se imponga ante la mayoría. Juntos defendamos Baruta. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Son las 2:22. Queremos saludar a quienes están en este momento en sus cocinas haciendo el almuerzo desde las oficinas. Me consta porque me lo comentan. Ya están almorzando en sus escritorios, están escuchando Buen provecho para todos ustedes. Quiero saludar a quienes nos están viendo en tiempo real por vía del Periscope en la cuenta @RCR750. Quienes nos saludan desde el Twitter y por aquí, por el canal de YouTube. En el canal de YouTube pueden ver a nuestro invitado, Luis Colmenares, y al profesor Tomás Páez. Hoy es su espacio, La Voz de la Diáspora. Más de 2 millones de venezolanos en el exterior. Venezolanos que se han tenido que ir por motivos de esta tremenda crisis, esta persecución permanente, esta Venezuela invivible. Venezolanos a quienes esperamos acá con los brazos abiertos, y en Radio Caracas Radio les dedicamos todas las semanas un día para escucharlos y para que sean nuestra voz en el mundo. Cada venezolano es un embajador que lleva el sufrimiento y la angustia de quienes estamos aquí en Venezuela, y nosotros los acompañamos desde Radio Caracas Radio. Tomás y Luis, estábamos hablando de los venezolanos que están en situación de indocumentados en este momento, pero aquí también en Venezuela los privan de los pasaportes. Hay un caso muy famoso, el caso de Nacho. No querían otorgarle su pasaporte, tuvo que buscar ayuda de otro país. Ustedes también están en situación de extranjeros. Ustedes, cuando estén en este momento, sean voceros de esta denuncia, de esta situación, en algún momento a Tomás y a Luis se les va a vencer el pasaporte. ¿Qué harían? ¿Qué harías tú, Luis, en esa situación? Mira, sería trágico. Gracias a Dios lo pude renovar antes de esta última crisis. Entonces creo que me quedan todavía 2 años y medio, pero la situación es trágica. Ahora, la otra opción que están tomando los venezolanos, yo te confieso a nivel muy personal que me había negado a aceptar esa realidad. Yo era un fiel creyente y sigo siendo de que Venezuela va a cambiar, por lo tanto yo no necesitaba otra nacionalidad. He vivido 4 años en Londres, 4 años en Australia y cometí la irresponsabilidad de no intentar obtener otra nacionalidad. Pero esa es la salida que buscan muchos venezolanos. Venezolanos criollitos como todos nosotros que terminan consiguiendo la otra nacionalidad para poder moverse por el mundo. Esa es la lamentable solución. Incluso en algunos casos, para agregar, Luis, se han planteado como tema legal en España la necesidad de renunciar a tu nacionalidad para adquirir la otra. Como mecanismo, mira, yo no sé lo que soy, yo lo que quiero es ser español, pues, ¿no? Entonces,
Digo como mecanismo extremo, ya hemos llegado a tal punto de desconocimiento de la realidad y del ciudadano, que el gobierno lo que hace es aniquilar la posibilidad de convertir, digamos, lo que hace es convertirte en no ciudadano, no te quieren, digamos, desprecian al venezolano allí donde estén, ¿no? Así es, Tomás, es crítica la situación en este tema. Por cierto, teníamos esperanza con la Asamblea Nacional y hace más de un año se les mandó un documento y además de Benemundo, por cierto, ha estado trabajando mucho en esto. En tu libro también hay propuestas de políticas públicas. Un grupo enviamos a la Asamblea Nacional recién electa el año pasado una serie de medidas que deberían ser tomadas justamente para proteger este tema, que es un tema de derecho humano. Yo entiendo, yo no soy experto en el área, pero tener identidad, tener la capacidad de demostrar una nacionalidad es un derecho. Así no, si es un derecho humano, está obligado el Estado a suministrarle a los ciudadanos de su país, bueno, lo dice la Constitución, el Código Civil, obliga al gobierno a atender a los nacionales. El documento de identidad es un documento propio de cada quien, no puede un Estado, no puede un gobierno disponer de ese documento a discreción como lo están haciendo con las cédulas de identidad y con los pasaportes. Las oficinas consulares están habilitadas y tienen la orden también legal de atender a los ciudadanos en los países donde estén y asistirlos y no dejarlos abandonados. Esto tiene que ser una demanda muy grande el día de mañana cuando se instaure la democracia contra quienes han abusado de ese poder y han dejado en estado de indefensión a los venezolanos. Tomás, ¿cuál es tu situación real allá en España? Oh, bueno, yo el año pasado tuve que viajar con el pasaporte de una sola hoja, un salvoconducto, ¿no? Porque no, la cita me la dieron 8 meses después, a mí sí se me venció. Pero ese es para los que tenemos pasaporte y ya formamos parte de. Pero esos muchachos que salieron con 8 años, que no se sacaron la cédula en Venezuela, cuando llegan al país de receptor, inmediatamente se convierten en indocumentados porque no tienen cédula, y al no tener cédula y no pueden acceder a la cédula desde el exterior, no pueden tampoco acceder al pasaporte, porque para acceder al pasaporte necesitan la cédula. Entonces es un círculo en el que va haciendo que el ciudadano joven que se va, el niño que se va, se convierte en no venezolano. Eso es inadmisible. Imagínate tú, estabas hablando ahorita del consulado, el apartheid político que hay en el mundo con las embajadas y con los consulados, a pesar de que los trabajadores de los consulados intentan hacer su trabajo, bueno, pero obedecen órdenes. Lo que ha ocurrido con Florida, el estado de Florida, donde está aproximadamente el 40% de los venezolanos que están en Estados Unidos, no tienen un consulado al que acudir. Y movilizarse es un costo, y la estadía es un costo. Entonces, es no solamente convertirte en no ciudadano, sino impedirte que puedas resolverlo de alguna manera. ¿Ustedes creen que se pueda elaborar un documento por país? Bueno, Luis está en México, tú estás en España, hemos conversado ya con otros venezolanos en otros países. Yo creo que tienen que primero elaborar un documento y levantar esa data, Tomás. Y aquí el único poder legítimo que existe es la Asamblea Nacional y es el único lugar donde se puede llevar esa denuncia. Yo quisiera que a través de este programa, quienes nos están escuchando desde el exterior y por intermedio de ustedes que están en contacto porque están organizando a la comunidad venezolana, Luis en México y tantos otros en otros países, para que eso llegue a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Política Exterior, y incluso la propia presidencia de la Asamblea Nacional se involucre directamente, porque la Asamblea Nacional es la única patica republicana que le queda al país, lo único legal y legítimo. Y yo observo que con estas giras que están haciendo los diputados, Luis y Tomás, a todos estos países, los contactos que tienen, pues puedan ayudar. La Unión Europea, la OEA, la ONU se involucran en esto y creo que ustedes pueden ser factores fundamentales para iniciar este operativo para ver si nuestros hermanos venezolanos del exterior reciben la ayuda de los países donde están viviendo en este momento. Algo se ha avanzado en ese terreno. El año pasado yo estuve en la misma asamblea con
con el equipo que trabaja en el tema internacional. Había allí dos profesores de estudios, profesores de la Escuela de Estudios Internacionales. Le presentamos y ellos venían también, estaban al tanto del tema. Y hay gente en el mundo que está levantando la data. En el caso, por ejemplo, de Canarias nada más, si mal no recuerdo, son miles, no casos aislados, estamos hablando de miles de muchachos convertidos, no sé si son 3.000 o 4.000. Hay grupos de abogados que ya están trabajando en esto y necesitamos, por supuesto, impulsarlo y sistematizarlo de una mejor manera, pues, ¿no? Para poder hacer porque ahí están, es la cédula, es el pasaporte, son la fe de vida, es el tema de los jubilados y los pensionados, es el tema de los jóvenes que no reciben, a pesar de que se fueron con los primeros recursos de Cadivi para poder estudiar, tuvieron que dejar, no pueden pagar y no pueden acceder al título, entonces se quedaron sin título y sin documento de identidad, en el peor de los mundos. Entonces, todo eso hay que documentarlo, porque esos son crímenes casi de lesa humanidad los que se están cometiendo porque están afectando derechos humanos básicos, ¿no? Sí, Luis, tú tienes allá en México, ¿tienes contacto con los tema nos falta un poco, estamos, diríamos, hasta la información que tengo, el tema, tenemos claro el problema, tenemos claro los conceptos del problema, creo que tenemos que asumir con más ímpetu el tema de la data. Quizás pero acuérdate que el tema de la data es una de las dificultades. Bueno, Tomás es experto en las dificultades que significa levantar data sobre la diáspora venezolana y la inmigración venezolana. Pues aquí en México no es diferente, por diversas razones es bastante difícil tener data. Eso nos lleva a un tema que ya Tomás ha reiterado muchas veces en el programa, que es la necesidad tenemos infinidad de organizaciones, grupos, asociaciones, vinculaciones, porque los venezolanos del mundo estamos aprendiendo a ser inmigrantes y a unirnos, pero todavía falta, por ejemplo, para este tema que es tan importante, que abarca el tema global, esa propuesta de Tomás, de esa plataforma, de esa organización a nivel total de los venezolanos en el mundo, que ha habido algunos esfuerzos, pero todavía nos falta este sería un tema, por ejemplo, que de tener una estructura organizada sería mucho más fácil asumirlo, pero sí, es importantísimo. Claro, la data se irá levantando también con la ayuda de los países, con las cancillerías, me imagino, ¿no? Pero por lo menos señalar los países. Yo me imagino que con la OEA, acá se me ocurre, con la OEA, Almagro, que está tan preocupado por nuestra situación, decirle, explicarles con un documento, ustedes, bueno, Tomás es la autoridad en este tema, los venezolanos que están en América Latina, que es de lo que se ocupa la OEA, América Latina y Estados Unidos, que le pide a esos países que estén atentos a que el gobierno de Venezuela le niega a sus nacionales que están en el exterior la renovación de sus documentos de identidad, que es el pasaporte, porque los consulados tienen la orden expresa de no asistirlos, no cumplir con lo que establece la ley. Y yo creo que por allí podría comenzarse. Igual allá en la Unión Europea. De igual forma llevarlo a la ONU y ya esos países, pues, mientras tanto, Tomás vaya levantando la data y si esas cancillerías llamaran a a los venezolanos para que se pusieran allí, se anotaran y dijeran, miren, estoy documentado, o como nos comenta Luis, que quienes que llegaron con trabajos y tienen sus contratos y expliquen, mire, yo vine aquí con mi contrato de trabajo, no he podido renovar mis documentos e ir levantando esas situaciones con los gobiernos donde están los venezolanos. No sé qué les parece a ustedes. Claro, yo creo, no sé qué piensa Luis, pero yo creo que además pues son tantos los temas que uno quisiera abordar. Están los temas de los indocumentados, los temas de los estudiantes, los temas de los jubilados y los pensionados, pero está también otra data importante, que es la data y la información que se ha venido levantando con las organizaciones que ya había señalado Luis, de dónde están los venezolanos, qué es lo que están haciendo y cómo hacer para que participen en la reconstrucción de Venezuela. Digamos, necesitamos trabajar y ese es un poco el concepto de la plataforma, necesitamos trabajar en muchos frentes que nos permitan no solamente ver la parte de los problemas, que los hay y muchísimos, de los venezolanos, que además ya tenemos muchachos y familias en condiciones de albergue, en condiciones gracias a Cáritas, que le está aportando los alimentos, en el caso de algunas alcaldías y ayuntamientos en el mundo que están apoyando a los venezolanos en el exterior, o lo que está haciendo Colombia con
con digamos, facilitando a los ilegales, a los irregulares venezolanos el acceso a documentos que les permita hacer cosas, sino también el otro, que es para nosotros central, cómo utilizar esa capacidad inmensa que hoy tienen los venezolanos fuera para contribuir al desarrollo del país. Todo eso requiere información y todo eso requiere trabajo conjunto. No sé qué nos puede decir Luis en relación a todo este tema. Exactamente, Tomás. Cuando nosotros en las experiencias que he tenido yo de organizarnos en las ciudades donde hemos estado, por ejemplo, en este momento estamos ya constituida y empezando a trabajar la Asociación Civil Venezolanos en México, Benemex, y cuando nos preguntamos, ok, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son otras cosas más importantes? Siempre hay dos dimensiones. La dimensión de cómo ayudarnos a nosotros mismos como comunidad en el extranjero, que sería todo este tema que tú has nombrado, pensionados, indocumentados, etcétera. Y está la otra gran dimensión, cómo nos preparamos, nos organizamos para ayudar a Venezuela. En el presente quizás el tema que más nos preocupa es el tema de ayuda humanitaria, cómo hacemos llegar medicina, cómo hacemos llegar remesas, cómo apoyamos a nuestros familiares, pero en el futuro es el planteamiento interesantísimo de Tomás. ¿Cómo hacemos para que esta diáspora en el mundo se convierta, la potencialidad que existe se convierta en realidad para el cambio de Venezuela? Sí, vamos a ir a una pausa. Tenemos que ir a comerciales y ya regresamos, y al regreso vamos a hablar con Luis Colmenares, que nos diga cómo se están organizando en México, cómo él ha logrado involucrar a la comunidad venezolana para este tema que ciertamente es lo central en La Voz de la Diáspora de cada lunes en Radio Caracas Radio y en Buen Provecho, que es cómo vamos a coadyuvar desde el exterior para la construcción de la nueva Venezuela. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos con más de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. La mujer venezolana demuestra día a día su capacidad de superación. Desde la Alcaldía Metropolitana, a través de IME Mujer, extendemos una mano amiga para hacer realidad sus planes de emprendimiento. Brindamos apoyo, asesoría y elevamos su autoestima. Desde la Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por la ciudad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Son las 12:39, estamos en Buen Provecho. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora, el espacio del profesor Tomás Páez, que nos acompaña, y aquí le damos un espacio a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. Nuestros hermanos venezolanos, quienes están saludando desde acá,
Los hermanos venezolanos en el exterior me dicen saludos, todos estamos involucrados. Los venezolanos no nos vamos, siempre estamos conectados con Venezuela. Saludos, Thaís, muchas bendiciones, gracias por el programa, gracias por lo que están haciendo. Nos dicen, yo solicité una cita hace 1 año y medio y sigo esperando. Afortunadamente tengo doble nacionalidad y me puedo mover por el mundo, pero desgraciadamente no puedo ir a mi país. Uno de los tantos mensajes que nos están enviando en este momento. ¿Cómo pueden ayudar los venezolanos del exterior a la construcción de la nueva Venezuela cuando seamos liberados de este trauma que nos tiene secuestrados en este momento? Hay una crisis de alimentos, Luis y Tomás. La crisis de alimentos se dice fácil, pero se cuenta en vidas humanas, se cuenta en un tema gravísimo que es la desnutrición de los niños. Niños que me comentaban hace poco en otro medio de comunicación, hicieron un trabajo en el JM de Los Ríos, estas criaturitas enfermas, además de que están enfermas, tampoco tienen alimentos. Esto ha ocurrido porque fueron barridos los medios de producción privados en Venezuela. Y creo que para coadyuvar a la construcción de este país es necesario levantar de nuevo, por supuesto, luego de instaurada la institucionalidad democrática, que los poderes sean como deben ser, autónomos, que se vuelva a tejer la institución venezolana. ¿Cómo podemos rescatar? ¿Cómo creen ustedes que podemos rescatar todo lo que es la producción de alimentos? Y bueno, por supuesto, esto viene de la mano de las medicinas, porque también estamos muriendo, porque yo también estoy en esa lista. Yo, si me enfermo el día de mañana o me enfermo hoy, no tengo medicamentos para curarme y es posible que no pueda estar en este programa porque haya fallecido de forma súbita, porque tampoco hay insumos médicos, que son esos instrumentos que se necesitan en los hospitales y en las clínicas privadas. ¿Cuál sería el mecanismo que ustedes ven para levantar la nueva industria para proveer a los venezolanos de alimentos? Desde el exterior, lo primero que quiero decirte es que estén claros los venezolanos que nos oyen allá en Caracas. La mayoría de los venezolanos que estamos en el exterior no nos hemos desvinculado de las angustias, las preocupaciones y las necesidades que se sufren en Venezuela. Yo veo esto, lamentablemente, Thaís, como en 2 etapas. Si lo permitiera y lo lográramos, definitivamente existe un tema humanitario de urgencia y emergencia donde los venezolanos en el exterior hemos hecho algunas cositas y tenemos que seguir haciendo algo, que es el envío de medicinas en la medida en que se puede. Aquí en México hay 2 organizaciones, por un día más, de la Fundación Vida de Venezuela y Mebemex, que están dedicadas a recolectar y a enviar medicinas a Venezuela. Llegan a Venezuela, llegan a los sitios donde se necesitan y tenemos que seguir haciéndolo. El tema de alimentos es un poco más complicado, pero es muy conocido, un tema que tú ves en las redes sociales en México, no sé si Tomás allá en España también, es el tema de cómo envío una cajita de alimentos para mi familia, cómo envío otra cajita de alimentos para mi familia. Bueno, esas son pequeñas cosas, parches, diríamos, para el problema. Ahora, el problema grande, que es lo que tú estás proponiendo, de mi perspectiva personal, pasa, por supuesto, por un cambio de gobierno, por un cambio de políticas económicas, y después, en la tesis de Tomás, la capacidad y potencialidad de los venezolanos del exterior, ya sea que regresen, que sería ideal, o ya sea el know-how, lo que conocen, lo que han aprendido, la capacidad de enseñar, de educar, de aportar experiencias que han recopilado en todas partes del mundo, va a ser muy importante para esa propuesta que tú planteas de cómo reconstruir el aparato productivo en Venezuela. Te comento, aquí hay en México, rápidamente, sin conocer yo mucho, hay 4 o 5 grandes empresas, Google, Coca-Cola, laboratorios, donde si no es el CEO, en Google es la CEO, es una venezolana. En Coca-Cola grandes directivos son venezolanos, en Colgate grandes directivos son venezolanos. La capacidad humana de dirigir empresas, de organizar, de mercadear, de producir, es inmensa de los venezolanos. En la misma onda, hay también apoyos institucionales. Está Naciones Unidas por un lado, la Cruz Roja, Cáritas, están muy interesados y han mostrado interés en apoyar, y luego los países para el tema de las medicinas. Ahora, yo creo que más allá de que cuando cambiemos es la única posibilidad, nadie va a invertir en su sano juicio un bolívar. Recuerda además que ahorita el nuevo billete de 100.000 es un euro. Acaba de dispararse a 95.000 bolívares el precio de la moneda.
nadie va a invertir en estas condiciones en Venezuela. Pero sí tenemos que ir preparando los preacuerdos, las alianzas que nos van a permitir recuperar ese parque industrial que Taís señalaba al principio. Está absolutamente destruido, ha desaparecido más del 60% del parque industrial y empresarial del país, y no digamos el agrícola. Entonces todo ello hay que verlo como una oportunidad para que cuando salgamos de esta pesadilla ya tengamos listos los mecanismos con los cuales entrar a producir para resolver el mediano plazo, porque bueno, las necesidades acuciantes de comida y medicina se resolverán con los apoyos que nos están dando, y vamos a necesitar más los grandes organismos internacionales y los países, que nos durará unos cuantos meses, pero mientras tanto ir sentando las bases para que sea el propio sector farmacéutico el que pueda producir medicinas, y para ello será necesario pagarle la deuda que el gobierno ha contraído con ellos, que es el default privado, no solamente el público, el default privado del gobierno con las empresas farmacéuticas a quienes les debe más de 5.000 millones de dólares, ¿no? Sí, yo me imagino que ustedes deben tener ya organizado, porque estamos hablando de las empresas que fueron devastadas, las empresas industriales, algo que me preocupa mucho, Luis y Tomás, que es el agro en Venezuela. Tú lo mencionabas, Tomás, y desde ya estar preparando esos países que son expertos, esos países que no tienen petróleo, pero que sus nacionales no se mueren de hambre como aquí en Venezuela, y que producen, porque aquí fueron arrancadas al sector privado 7 millones de hectáreas. Eso significa que y eso lo mencioné en mi editorial, esa es casi toda la tierra útil que tiene Venezuela. Yo me imagino que quienes se fueron, quienes abandonaron la tierra, no solamente la abandonaron los espacios, los fundos, los hatos y las haciendas, sino que también abandonaron Venezuela. Entonces, para la reconstrucción se va a necesitar que se vuelvan a sembrar, porque 114.000 productores se fueron. No deben estar aquí. Estas son cifras del año pasado, les comento a ustedes dos. A esta fecha, de pronto se duplicó, porque el año pasado decíamos que las cosas el año pasado estaban mal, pero que en este año, en el 2017, iban a estar peor, y así ha sido. Ciertamente, yo les puedo decir a ustedes dos que están fuera de Venezuela, que los precios están cambiando desde el momento en que ustedes toman un aceite de oliva en un anaquel, tiene un precio que ya cuando están llegando prácticamente a la caja tiene otro. Así están las cosas en este momento aquí en Venezuela. La inflación está desbordada. Los venezolanos ya están llegando todos a tener la igualdad que quiere el comunismo, que es que todos seamos pobres, porque ya hasta quienes tienen capacidad de compra, capacidad adquisitiva, se privan de obtener alimentos. Eso está pasando en las últimas horas acá en Venezuela. Vamos a una pausa, Luis y Tomás, y al regreso continuamos con más de Buen Provecho y hablando de la Venezuela que vamos a construir, porque mientras estamos en este momento sometidos, nada nos priva de poder construir mentalmente e incluso organizarnos para poder instaurar un nuevo país en muy breve tiempo. Ya volvemos, amigos de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, y buen provecho. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Te habla Oscar Arnal, soy caraqueño, he sido dirigente estudiantil, profesor universitario y luchador social. Como concejal principal, preso por combatir la corrupción, parlamentario y columnista de prensa en defensa de los vecinos. Con Oscar Arnal vamos a enfrentar con voluntad los problemas del alto costo de la vida, la escasez, la basura, el transporte y la inseguridad. Propongo la descentralización para darle el poder al pueblo y convertir a Libertador en 10 municipios. Estoy aquí para buscar soluciones de verdad. Busca el cambio con Oscar Arnal. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón.
Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o en tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. 12:51. Buen provecho a quienes terminaron sus almuerzos en las cocinas, porque me comentan que bueno, que están cocinando y tenemos el placer y el gusto de acompañarlos mientras preparan sus alimentos. Los pocos que se consigan, bendigan esos alimentos, porque la situación es crítica, es muy, pero muy grave. Nosotros desde acá, desde Radio Caracas Radio, llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Zarcaya, en la producción de este programa, este Buen Provecho y esta Voz de la Diáspora de hoy lunes, Juliet Córdoba. En los controles tenemos a Ignacio Muñoz y quien conduce para ustedes hoy, el profesor Tomás Páez desde Madrid, liderando la Voz de la Diáspora, y Thaís Peñalver. La mensajería de texto Dilo está en este momento, tiene una avería, por eso no podemos leer sus mensajes. Tampoco el número de teléfono en la cabina, también hay averías, porque recuerden que cuando la CanTV era privada, no era del Estado, pues funcionaba, ya no funciona, entonces no tenemos los teléfonos. Tenemos el Twitter de la emisora, @RCR750. Pueden vernos y escucharnos gracias al poco internet que también tenemos en la plataforma digital rcr.tv y por el Periscope. Nos escriben desde el Twitter: Thaís, aún teniendo ciudadanía americana no puedo ir a Venezuela porque no me aceptan entrar con pasaporte americano. Exigen el pasaporte venezolano, el cual te hace imposible conseguir. El consulado no responde ni por teléfono ni por internet aquí en Los Ángeles. Nos dice Adach Sánchez: la diáspora es la salvación para Venezuela. Su principal objetivo es luchar por su derecho al voto en las presidenciales. Tengo fe en ello. Bueno, los venezolanos hacen un llamado importante. Los venezolanos sobre documentación están hablando en este momento en Buen Provecho. Luis, en sintonía, nos dicen sintonía desde Barcelona. Este asunto de organizarse ustedes desde afuera para lograr el derecho al voto. ¿Lo tienes planteado, Tomás y Luis? Sí, por supuesto. Bueno, Tomás es un experto en esto. Hay un ejemplo extraordinario. Hay gente que todavía duda del efecto del 16 de julio. Bueno, quitando el efecto político, para la diáspora, el 16 de julio, desde mi perspectiva, fue extraordinario, porque demostró la gran diferencia que existe entre tú controlar quienes puedan votar, que son solo los que están registrados en el CNE, y darle libertad a todo venezolano mayor de 18 años que tiene derecho a votar, a que votara. Los porcentajes se incrementan. Porque recuerdo, por ejemplo, en México creo que estaban registrados para votar 1,000 y pico, 2,000, y terminaron votando 22,000. Imagínate tú la potencialidad que existe. Y todavía era un evento que se hizo en menos de 20 días, se organizó en 23 días por la sociedad civil, etc. Imagínate que todos los controles
que tiene hoy el día el CNE, que impide que nos inscribamos, que nos pone a votar. Yo viví en Perth, Australia, que es como vivir en San Francisco en comparación con Nueva York, y teníamos que ir a votar a Nueva York. Tuvimos que hacer una colecta para mandar 30 votos, pagándoles pasaje aéreo para que pudieran votar 30 personas más que estaban registradas. Y así en todas partes del mundo. En Miami tienen que ir a New Orleans a votar. O sea, si tú quitas todos los impedimentos, permite que nos registremos en el registro, cambiemos de dirección o nos registremos en el registro electoral, en la importancia de la votación de los venezolanos al exterior puede ser definitiva en cualquier elección. Tomás, lo fue en la consulta, el porcentaje fue de los 7 y tantos, fue más del 10%, es decir, que la diáspora es importante para la salida democrática en el país, para conquistar y para sumar democracia y para crear libertad, que es la condición para el desarrollo. Pero es que fíjate que lo que hace el régimen es precisamente evitar que la gente se inscriba, ¿no? Se han hecho ya pruebas, denuncias internacionales. Yo creo que hay que seguir insistiendo, además de manera coordinada, que el mundo sepa y, digamos, lo certifique nuevamente, que el gobierno no está interesado en reconocer el derecho de sus ciudadanos, y ese es un derecho humano, el derecho a elegir en democracia. Es que por todos lados el gobierno, la dictadura pisotea los derechos humanos. El voto es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución venezolana también. Ahora, en este momento, ¿qué opinan ustedes dos? Se me está ocurriendo acá mientras escuchamos y esta propuesta del voto en el exterior, porque algunos políticos responsabilizaron a la abstención por la pérdida de las elecciones regionales. Yo les escribí un artículo y les dije que sacaran la cuenta cuántos venezolanos de esos que tienen cultura del voto están en el exterior. Allí debimos haber perdido, no sé qué opina Tomás, casi 2 millones de votos, porque siempre comento, cuando pasamos por las avenidas de Los Palos Grandes, La Castellana, Altamira, Las Mercedes, todos esos edificios están completamente oscuros por muchísimas organizaciones de Caracas. Entendemos allí que los venezolanos han optado, los dueños de esos apartamentos han optado por cerrar sus casas e irse. Eso es un valor importantísimo que tenemos a la hora de votar. Y en este momento en que están estas negociaciones, Tomás, ¿tú no crees que debería ser una de las exigencias de las negociaciones y del diálogo que el régimen quiere ir a unas elecciones presidenciales? No se sabe si en marzo del año que viene o en octubre del año que viene, como obligatoria la exigencia, además de un CNE nuevo, que voten todos los venezolanos en el exterior. Cambiar las condiciones es fundamental. Fíjate que nosotros tenemos, lo que decía Luis antes, sacamos en el exterior 700, no llegamos a 800, pero por ahí andamos, 1,000 votos en todo el mundo. Y sin embargo nosotros por el registro electoral permanente tenemos 107,000 inscritos. Eso es una desproporción. Y tenemos esos inscritos porque el régimen lo impide. Luis. Sí, Luis, está ahí, lo que tú dices es cierto. Venezolano que se ha visto la necesidad de emigrar, generalmente clase media, y no le dan oportunidad de registrarse para votaciones generales en otros consulados, son votos abstencionistas, entre comillas, pues, o sea, obligada, abstención obligada. Y en las elecciones regionales, si vives en el exterior, tampoco te darían oportunidades para votar. Por lo tanto, son votos que inciden importantemente. No, pero además el CNE puede manejar esa cédula a placer. Como el CNE vive en la trampa, si no tienes testigos de mesa en tu cupita, consumar 3 números de cédula del exterior, cosa que han hecho, sencillamente por vía del acta matavoto, resuelves la cantidad de votos, como hicieron con la constituyente, que se inventaron 8 millones de votos, yo creo que 7,800 en el poliedro, ¿no? Entonces, digamos, esto es la trampa generalizada y la mentira generalizada, ¿no? Así es. Bueno, 30 segundos para cada uno porque ya hemos llegado al final de nuestro programa. Luis, por favor, gracias por acompañarnos. Está ahí, muy agradecido de esta iniciativa, es extraordinaria, ojalá se mantenga la voz de la diáspora en Radio Caracas Radio.
Y nada, confirmarte y confirmarle a los venezolanos que estamos afuera, pero seguimos pendientes de Venezuela y con la gran interés y de poder colaborar en todo lo que podamos. Muchas gracias, Tomás. Saludos. Gracias a ti, Luis. Y en la consigna de la diáspora es lejos, pero no ausente. Así es. Amigos, que tengan todos un buen provecho. Nos vemos mañana y nos escuchamos a través de Radio Caracas Radio en Buen Provecho con Martes de Justicia con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Que tengan todos muy buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas.